Hola gente, ¿qué tal? Soy Giacomo Bocchio, bienvenidos a mi canal de YouTube donde lo que me importa es que eleven su juego culinario. El día de hoy tenemos una clase súper especial, nos acompaña Pedro Cuenca, un súper sommelier peruano, amigo, capo en el mundo de los vinos peruanos, y hoy nos va a contar un poco sobre el mapa vitivinícola del Perú y que Perú hace vino. Así que sin más vamos a invitar a Pedro para que pase. Pedrito, por favor. ¿Qué tal, mi estimado Bienvenido. Giacomo? Un placer. Gusto tenerte Encantado. acá. Gracias por la invitación. No saben, gente, lo capo que es este señor. En tanta humildad hay muchísimo conocimiento. Y hoy día vamos a aprender un montón sobre vinos peruanos que a nosotros como peruanos nos enorgullecen, ¿no? Y el orgullo, como siempre les digo, tiene que estar ligado al conocimiento. Pedro, todo tuyo. Hoy aprenderemos que Perú hace vino. Comenzamos. Bueno, gente, yo estoy más que feliz de lo que vamos a aprender el día de hoy. Yo me incluyo como alumno de Pedro hoy día, así que voy a procurar estar callado y que Pedro explique estos 5 vinos que vamos a probar, que, pucha, es un orgullo para nosotros tener vinos peruanos de buen nivel, probarlos y compartirlos con ustedes. Así que sin más, yo me quedo calladito y Pedro, todo tuyo. Cuéntanos un poco qué vamos a ver hoy día. Primero que nada, que el que está feliz es quien habla, porque yo estaba ilusionado en algún momento de compartir este espacio con Giacomo. Ay, Así gracias, que, Pedro. súper feliz, mi estimado Giacomo. Muchas gracias. Muy bien, listo. Hoy te quiero presentar 5 vinos procedentes de 5 regiones vitivinícolas del Perú. Te darás cuenta que cuando conversas con mucha gente sobre el tema del vino peruano y le preguntas qué bodegas conocen, es más, te invito a hacer una encuesta y que te digan cuántas bodegas conocen, te van a decir a lo mucho 4, ¿no? Y casi siempre dedica todo, ¿no? Casi siempre de Ica y casi siempre nuestras queridas bodegas Tacama, Quirolo, Tabernero, Viña Vieja, que son las grandes. Y por ahí alguien que se acuerda, Ocucaje, Vista Alegre, y de ahí difícilmente te van a mencionar otras bodegas. Así es. ¿Es verdad? Y además Ica, como tú lo acabas de decir. Sin embargo, hoy te voy a demostrar de que más allá de las fronteras de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, norte, sur de Lima, hace vino. Así es que, ¿qué te parece si vamos presentando? Tú mismo eres. Eso. Tú mismo eres. Muy bien. Un detalle importante de la selección de vinos que hemos hecho hoy, hemos escogido vinos elaborados con uvas patrimoniales. ¿Qué ¿Qué son? significa uva patrimonial? Qué bueno que lo preguntas. Recuerda que las uvas son traídas por los españoles al Perú. Bien, cuando estas uvas son traídas por los españoles al Perú, tenemos que remontarnos a esa época, siglo XV. Recordemos que en la Edad Media el consumo del vino era abundante, era mucho más saludable que consumir agua. Ah, bueno, exacto. Correcto, entonces los españoles cuando empiezan a poblar América, toda ciudad que fundaban tenía que tener sí o sí su viñedo. ¿Para qué? Para poder hacer su propio vino, el cual era consumido y era parte de su dieta. Claro que en Centroamérica tuvieron mala suerte al momento de plantar porque no te daba la uva para vino. Pero cuando llegan al Perú, se dan con la grata sorpresa que la geografía del sur del Perú se presta perfectamente para el desarrollo de la vitivinífera. Y obviamente con uvas españolas, ¿no? La negra criolla, por ejemplo, que en ese momento su nombre original es Listán Prieto, la Mollar o Mollarcano, y producto de estas dos uvas, que es de este cruce de estas dos uvas, nace nuestra queridísima Quebranta. Pisquerísima. Ahora, qué bueno que digas pisquerísima. ¿Por qué? Porque aquí quiero hacer la aclaración. Porque muchas veces dicen, vinos elaborados con uvas pisqueras. Un momentito. Estas uvas fueron traídas al Perú para hacer vino. El pisco, nuestro aguardiente, destilado, como quieras llamarlo, era un producto paralelo, pero que no tenía el protagonismo que tiene nuestro vino. Porque, claro, no vas a tomarte pisco cada momento y todos los días. Se consumía en ocasiones y La en graduación momentos. alcohólica es superior. Por ¿no? supuesto, en cambio el vino era mucho más frecuente el consumo. Entonces, la producción el consumo de la negra criolla, de la quebranta, de la mollar y las otras variedades era frecuente y permanente. Bien, entonces son uvas traídas para hacer vino. Y obviamente, ¿qué hacían con ese vino? Lo destilaban y obtenían justamente nuestro pisco. Así es. Ahora, Arequipa, Moquegua, Tacna, que son algunas de las regiones que vamos a presentar hoy, es importante destacar que durante el siglo XVI, XVII fueron los principales productores, no podemos hablar de Perú porque Perú como país en ese entonces no existe, sino del Virreinato del Perú, que ocupaba gran parte de Sudamérica.
Y todo ese excedente de producción de vino que había en ese entonces, ¿a dónde crees que se iba? Porque ya tenías 1.500 personas en Lima, en Potosí 120.000 personas que tenías que alimentar y dar vino, pero había tanta producción, tanta sobreproducción, que empezó a exportarse a Centroamérica. Pero tú me dirás, ¿por qué en Centroamérica? Porque claro, pues, ahí no crecía. No crecía. Y entre la llegada de los españoles, ¿no? Con Colón, 1492, a la fundación de Lima, 1535, recuerda que ya se habían fundado como 50 ciudades en Centroamérica. Qué interesante, ¿ah? Y tenían que tomar vino. Claro, por ¿Y de supuesto. dónde crees que traían vino? Todavía no lo traían de Perú, porque recuerda, ni siquiera se había fundado Lima. Importaban de España. Ah. Importarlo de España ¿Llegaba bien? era 7 veces más caro. Sí, pero había que darle su descanso. No fue como en Oporto, que hubo que fortificar el vino con la travesía. Siempre el viaje te estresa, siempre el viaje complica el vino, ¿no? Pero de todas maneras tenía que descansar el vino y seguro que de entre los vinos que llegaban, algunos bien, algunos no tan bien, etc. Pero el tema es que había que importar el vino porque en Centroamérica no se podía producir vinos, Tenía más ¿correcto? lógica, Era más ¿verdad? complicado. Más cercano. Simple, clima tropical. Recordemos que la vitivinífera se desarrolla en una franja que tiene las condiciones adecuadas para ellos, que es la franja del vino, ¿no? Latitud 30-45. Pero bueno. Qué máquina, ¿no? Pero el detalle es de que de Sudamérica, del virreinato del Perú, se empieza a exportar vino a Centroamérica. Y Centroamérica dice, oye, acá me llega el vino en menos tiempo, menos costoso. Y dicen los cronistas que era mucho más agradable que el que llegaba de España, que les gustaba mucho más. Entonces empiezan a comprar el virreinato del Perú. ¿Quiénes se quejan? Los que vivían en España y que exportaban el vino a Perú. Claro. Entonces esto genera una queja hacia el rey de ese entonces, Felipe V, que le dicen, Su Majestad, en pocas palabras, nos están malogrando el negocio. Claro. O sea, prohíba la comercialización del vino del virreinato del Perú hasta que no salga de su frontera. Y se da la prohibición. Ah, no sabía eso, ¿ah? Eso es. ¿Y quiénes creen información que eran nueva los para mí. principales dueños de las bodegas, haciendas y viñedos? Los españoles que radicaban en el virreinato del Perú. Claro. Estábamos chocando con su negocio. O sea, estaban chocando con su negocio con esa prohibición. Entonces, no se podía sacar o matar las plantas. Tenías una producción importante, pero ya no podías comercializar vino. Ah, pero puedes comercializar aguardiente. Entonces se empieza a producir más volumen de aguardiente y ese aguardiente se empieza a exportar no solo a Centroamérica, sino que llega a San Francisco y es así que nuestro pisco se hace cada vez mucho más conocido, quitándole un poco de protagonismo al vino. Pero no por eso el vino en el Perú decae en producción, es decir, disminuye sí, pero sigue siendo grandes volúmenes, a tal punto que en el siglo XIX, Moquegua, una región pequeña como la conocemos ahora, concentraba 198 bodegas, una cantidad importante. 198. Ese pedacito en ese valle, tú vas a Moquegua en ese momento, visitas la bodega Viejo Molino, y vas a encontrar una sala de exhibición donde tienes un mapa donde están justamente enumeradas cada una de las bodegas del siglo XIX. Wow, qué A tal locura. punto que los turistas que visitaron Moquegua, con esta impresión que vieron, el río, los viñedos, la ciudad, dijeron la Bordeaux de Sudamérica. A ese punto. Siempre he escuchado eso, ¿no? Que Exacto. Moquegua es de todo Perú el lugar más propicio para el cultivo de. Lo es también Arequipa, lo es también Tacna, sino que ya por aspectos históricos, Moquegua lleva a la delantera, Valle de Vítor lleva a la delantera, Valle de Majes, porque entre estos tres valles abastecían el 70% del vino que se consumía en el virreinato del Perú, entre esos tres valles. Wow, Pedro. ¿qué tal Todo historia? ese Valle de Majes que tú ves en la actualidad Ajá. de arroz, Sí. mira, recuerda que es Majes, después continúas por el río Majes y llegas a Camaná. Y toda esa zona actualmente está lleno de arrozales, ¿cierto? Sí. En ese entonces eran solo viñedos. Qué Todo pena que eso no eran todavía. viñedos. ¿Qué pasó? Faltó con que algunos empezaran a cambiar el cultivo por arroz. El arroz necesita mucha agua, filtra y malogras los cultivos de viñedos que están en las partes bajas. Entonces obligó a que empezaran a cambiar masivamente la producción de uva por arroz. Y una historia similar ocurre en Ica, en Lima. ¿Por qué? Porque justamente en los lugares donde se desarrollaba la vitivinífera de forma excelente, ¿qué crees? Se desarrollaba de manera excelente el algodón. Y en el siglo XIX, que votamos a los españoles, que eran los principales dueños de las haciendas, ya no se pudo mantener los niveles de producción. Y los viñedos habían estado abandonados porque la guerra de la independencia duró más de 4 años en el Perú.
Claro. Entonces, todos esos viñedos abandonados, sin haberse agregado fertilizante, sin haber renovado equipos, etcétera, etcétera, resultó más conveniente matar las plantas, plantar algodón, el cual lo vendías hasta 4 veces más su precio, y en el corto tiempo. Inglaterra compraba algodón a gritos en ese momento, se necesitaba. Y para suerte nuestra, 2 de los mejores algodones del mundo, aparte de egipcio, era el nuestro. Pima y Tanguis. Exacto. ¿Y dónde crecía por excelencia? En Ica, en Arequipa, en Lima, donde la vitivinífera también crecía. Así que se retiró un montón de plantas y se cambió por ello. ¿Y qué pasaba en Chile? ¿Qué pasaba en Argentina? Esta es la explicación para que sepamos por qué Argentina... Que tenemos muchas personas que nos están viendo de Chile. Claro, o sea, Argentina es el primer productor de vinos en Sudamérica, Chile es el segundo productor y el principal exportador de vinos. Pero ¿cómo llegaron a esa posición? Porque mientras que nosotros estábamos matando nuestras plantas para sembrar arroz, algodón, etcétera, ¿qué pasaba en Chile? Chile empezó a contratar justamente en el siglo XIX muchos franceses, muchos técnicos, agrónomos, enólogos, para empezar a ver qué hacer con tanto territorio que tenían en Chile. Y empezaron con toda la riqueza que tenían de los minerales, los Cusiñomaculos, Errázuriz, pues, ¿no? Conchitoro, que eran familias mineras. Entonces empezaron a plantar vides y empezó a hacer un negocio muy rentable y no tuvo pausa, a tal punto que en los años 60, 1960 en Chile, le llegó a alcanzar un consumo per cápita de 100 litros. Nuestro consumo per cápita, por si acaso, es de 3.8 en la actualidad. Y Chile bajó de 100 litros a 17 litros. Las cervezas. Bueno, la cerveza es yo, otra ¿no? cosa. Que la cerveza artesanal se Exacto. levantó, ¿no? Y en Argentina, ¿qué sucedió? Durante 20 años, en el siglo XIX, recibieron la migración de 2 millones de italianos. Claro, que son los mayores productores de vino del mundo. Consumidores, productores, y toda esa cultura fue el aporte de Argentina, quienes también en los años 60-70 llegaron a superar los 100 litros de consumo per cápita. Correcto, entonces la historia de ellos ha sido una historia de constante crecimiento, la nuestra ha sido de crecimiento. Claro. Y si eso le sumas la plaga de la filoxera, si eso le sumas los conflictos sociales y bélicos que tuvimos en la época, y por último la reforma agraria, que fue la cereza en la torta, que ya, en fin, terminó por matarnos. Pero bueno, eso es historia del pasado, hay que mirar el presente y el futuro. Pedro, en verdad, gente, cuando yo les hablo de que el orgullo viene de la mano del conocimiento, es esto, Gracias. así, tal cual. Qué orgulloso Qué de tenerte bueno. acá, en verdad, Pedro, y poder disfrutar de lo que tú sabes y que nos muestres. Lo que acabas de hacer ha sido ya... Podríamos despedirnos y volver otro día. Pero imagínense, gente, todo lo que viene. Adelante, Pedro, Dale. por favor, sigue. Muy bien, para todos los que nos están viendo, recuerden por favor, en este momento estamos viviendo la revolución del vino peruano. Como nunca antes estamos experimentando la aparición año a año de nuevas etiquetas, nuevos vinos, bodegas que hacen pisco y vino dulce que están empezando a ampliar su portafolio mirando hacia el vino seco. Con las mismas uvas con las que hacen sus piscos, están empezando a hacer vinos secos de gran calidad, y las grandes bodegas están empezando también a ampliar cada vez más su portafolio. Recuerda, año 2005, 2004, no había Vitoria de Tabernero, no había Intipalca de Queirolo, no había ahora la línea Selección O de Tacama, no había los vinos Rotondo que vemos ahora, no estaban los vinos Picasso, recién fueron apareciendo posteriormente. En cambio ahora ya vemos estas marcas y mucho más. Correcto, entonces estamos experimentando en ese momento un crecimiento importante de etiquetas. El año pasado en el concurso del Salón del Vino Peruano tuvimos 145 etiquetas. 145. Y en el concurso nacional del vino peruano 140 etiquetas. Este año Le va a ser bien, en el concurso del Salón del Vino Peruano se han inscrito 265, de un año a otro. Wow. Y en el concurso nacional también esperamos un importante crecimiento. Y además, si eso le sumamos, los premios que vamos a ir hablando a medida que descorchamos los vinos. Perfecto. A mí me dio sed, no sé si a ti te habrá dado sed. Mucha sed. Eso, empezamos, muy bien. Si te está gustando la calidad de contenido que hemos hecho hasta ahora y nos quieres apoyar a seguir mejorando, lo puedes hacer a través de Yape si estás en Perú. O siendo parte del grupo premium que hemos creado a través de una suscripción mensual. Pero tranquilos, no es la única manera de colaborar. Dando like, comentando y compartiendo este video en tus redes sociales nos ayudas un montón. Ahora sí, continuamos con el video. Muy bien, Giacomo. Ahora vamos a empezar con la degustación de los vinos, ¿te parece? Muy bien, Pedro. Dale. El orden indica que cuando empezamos a catar vinos, empezamos por los blancos. Así es. Obviamente blancos secos, porque si hubiera dulces al final. Entonces, gracias, mi estimado Giacomo, les presento blanco patrimonial.
Blend de 2 uvas, Albilla con Torontel, cosecha 2022. Esa es la botella número 274. ¿De cuánto? De 1000 botellas. La botella 274, este vino se encuentra en la carta de Maido, en la carta de Central, en la carta de Street y Gastón. Así es que, de lujo en Perú, ¿no? Así es que lo vamos a presentar, es muy poca producción y también lo obtenemos a la venta en la Gastrónoma y en el Pan de la Chola. Y ya está poco a poco teniendo más presencia en más espacios. Y acá, esto es Ica, Valle de Ica. Y un detalle importante, mira por acá, la franja de la costa de Ica. La península de Paracas. Claro. Este es un mapita, si lo puedes ver. Claro. Es o sea, el océano Pacífico está hasta el lado de acá, ¿no? Exactamente. Este es un diseño del artista Rubén Carbonell, que es el autor de muchas etiquetas, porque no solo es importante el contenido, sino también lo visual. Seguro él tiene un feeling fuerte con el vino también, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien, detalle importante de este vino, es un vino elaborado con uvas patrimoniales. ¿Por qué se llaman uvas patrimoniales? Las uvas cuando llegan de España al Perú y se quedan a la actualidad forman parte de nuestro patrimonio vitivinícola. Detalle que el ingeniero Carl Mendoza siempre nos recuerda para poder darle ese valor que las uvas patrimoniales merecen y necesitan. Bien, acá no necesitamos corcho para sacar corcho, acá simplemente taparrosca. Y recordando a nuestra querida Caterina, de quien hablábamos, vamos a abrir justamente. Yo aprendí eso de ella, ¿no? Saludos a Caterina Caí Capurro ahí, de sommelier, que siempre ha aportado también mucho al tema del vino. Vamos entonces a proceder con el servicio de nuestro blanco patrimonial. Aquí vamos con 2 copitas. Muy bien. Y procedemos a disfrutar este vino, que no voy a hablar de sus cualidades hasta que ya como lo pruebe, porque no me gusta influenciar. Y de ahí vamos a ir comentando un poco con la cata y todo. Ya como, por favor, sírvete. Siempre importante tener una champañera con hielo, porque si no, el vino se calienta. Perfecto. ¿Lista? Ahí está, por favor, la superficie blanca para compartir los dos. Ahí está. En vista, súper fresco, ¿no? Se ve un vino joven. Un amarillo pajizo, ¿no? Así, no tiene mucho color, así es tal cual. La burbuja que tiene es justamente porque le hemos servido recién, ¿no? Huele... Eso, el olor. El olor sí. Huele como si fuera un vino dulce, pero estoy seguro que no lo va a hacer. Ajá, ahora acabamos un tema. El olor. Si el vino te gusta cómo huele, ya te invita a tomar, ¿cierto? Así es. El vino es un alimento, no nos olvidemos de eso. El vino es un alimento. Entonces, si te gusta cómo huele, definitivamente te invita a tomar un sorbo. Ahora vamos a caer en esta tentación de empezar a hablar de a qué huele, ¿no? El aroma de este vino es frutal, principalmente, ¿no? Interprétalo como mejor te parezca y como lo que se te venga a la mente. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente cuando lo huelo, olorcitos que me recuerdan un poquito como a la pera, a la manzana verde, por ahí. Un poquito de piña, le siento un poquito de piña. Floral también, Eso, como agua de rosas. Qué bueno que lo dices, porque el agua de rosas es un olor característico de los vinos elaborados con Torontel, por ejemplo. Y la moscatel de Alejandría es mucho más intenso, como el jazmín. Como ¿no? el jazmín, Exacto, exactamente. ¿no? Flores blancas. Flores blancas. Este es un vino correcto, es un vino que además es fácil de tomar. Cuando lo vayan a beber, vamos a... El primer sorbo yo siempre digo, no lo juzguen, porque yo no he tomado vino antes de llegar hoy. Ayer sí, bastante vino, pero sí, ¿no? En nuestro rubro es un poco difícil no tomar vino. Y el tema de la acidez es lo primero que te va a refrescar y se va a sentir un poco más punzante. Por eso que siempre juzguemos el vino a partir del segundo sorbo. Buen consejo. No seamos egoístas al tomarlo, no lo pasen directamente, enjuaguen las papilas gustativas, saboreen el vino de principio a fin. Bien rico, ¿eh? Y vamos a sentir que hay una sensación que con los sommeliers siempre conversamos cuando probamos este vino. Me dicen, pero me parece que es semiseco. Le digo, mira la ficha técnica, 1.8 gramos de azúcar por litro. Es una sensación de dulzura. Es una sensación, pero es seco. Es seco, ajá. Porque para que sea semiseco debe de tener más de 20 gramos y menos de 50. Ah, lo más parecido a nivel mundial que he probado esto, y tal vez para nuestros amigos que nos están viendo de otras partes, es había un vino que yo usaba mucho manifiesto que era el Mountain. Correcto. Que era como un moscatel seco. O salvando las diferencias con los vinos alemanes de Riesling, creo que suelen tener un ligero azúcar residual y son refrescantes. Sí. También es una opción, ¿no?
Pero el punto está que este es un... ¿Con qué lo probar? ¿Con qué lo maridarías? Mira, primero que nada, muchos de nosotros tenemos en nuestro entorno gente que le gusta el vino dulce y no está acostumbrado al vino seco. Este es un excelente vino para hacer el puente. ¿Ok? ¿No te gusta el seco? Toma un vino dulce, pero estamos en la situación de que a mí me gusta seco y a ti te gusta dulce. ¿Cuál es el punto intermedio? Este tipo de opciones es perfecta. Recomendaciones, beberlo solo. Segundo, el ceviche definitivamente. Y si eres de los que te gusta el ceviche con un toque picante, créeme que esta sensación ligera de dulzor, que repito, es un vino seco, ¿no? Te va a ayudar un poco a mitigar esa percepción del ají. Yo siempre hablo de eso, ¿no? De que en la cocina, en la comida, los sabores picantes, o sea, la sensación picante, porque el picante como tal no es un sabor, es una sensación. Tal cual. Funciona muy bien con la dulzura, ¿no? Exacto, eso mismo, eso mismo. Y el otro detalle que también con ese vino pueden experimentar, que hemos hecho, es con ensalada, con una ensalada tahiti, donde tienes el tema pues de la fruta, tienes las verduras y todo, complementa. Muy buena idea también, ¿eh? Esa experiencia la hemos descubierto con Lucero Villagarcía por una ensalada tahita que ella hizo. Y dijimos, pero se me ocurre este vino, Blanco Patrimonial. Probamos y dijimos... Yo estudié con Lucero en el Instituto Eso. Una Entonces, maestra en pisco, ¿no? Tal cual. Sí, y aparte que me ayuda mucho también con la difusión de los vinos de uva patrimonial. Y nos dimos cuenta que era un excelente maridaje con ensalada tahiti. Qué bueno, qué bacán. Y tranquilamente podríamos seguir experimentando porque estos vinos son jóvenes como marca, mi estimado Giacomo. Pampas de Ica es una bodega que queda justamente en Los Aquijes, en Ica. Sus viñedos están en San José de los Molinos, a una altitud promedio de 140 a 200 metros sobre el nivel del mar. Bien, y otro detalle importante, la marca Blanco Patrimonial fue lanzado al mercado en el año 2019 en el primer salón del vino, no, perdón, en el cuarto salón del vino peruano, ¿no? Entonces, recién a la fecha ya tiene 3 cosechas. Esta es la 4ª cosecha y ha ido creciendo para bien, mejorando notablemente y recibiendo muchos reconocimientos y medallas. Apareció, lo consideraron para la guía de Patricio Tapia, la guía de Escorchados. Hace poco estuvo Alejandro Iglesias. Alejandro Iglesias es catador de la revista Decanter para la región Sudamérica, quien también lo ha considerado justamente en su informe de Perú. Muy bien, me ha sorprendido. Es un vino, se siente elegante. Me sentiría muy cómodo de presentárselo a cualquier gran conocedor de vinos. Realmente muy buen vino. Perfecto, ya como muy bien. Entonces vamos a seguir. Pasamos con el siguiente. Vamos a seguir con el siguiente vino. ¿Y qué es lo que nos toca ahora? Ahora nos toca probar un vino rosado seco. ¿A dónde nos vamos a trasladar para este vino rosado? Nos vamos a trasladar de Ica a Lima. Hacemos un viaje en reversa para poder conocer una marca que en ese momento la está rompiendo. Es una satisfacción personal ver cómo esa marca ha ido creciendo de menos a más y cosechando medallas. Es justamente Raíces Negras. ¿Por qué Raíces Negras? Cañete es cuna de la cultura negra, de ahí el nombre de Raíces Negras, y la familia Fabián Campos justamente viene haciendo un esfuerzo como muchos productores. Recuerda que ya como vamos a tener que hacer más de estas presentaciones porque por supuesto hay Alvarado Reyes, Mi Rosedal con Perro Negro, hay un vino que se llama Capañá, que es interesante que lo pruebe, están los vinos de Santa María, están los vinos de Flor de Lis en el norte, o sea, hay un montón de marcas que no podemos traer todos a una sola transmisión, pero hoy hemos escogido a Raíces Negras. ¿Por qué? Este año, en el concurso del Salón del Vino Peruano, ganó el máximo puntaje en lo que es el concurso entre 265 muestras. ¿Cuánto obtuvo? 93 puntos, ¿no? Fueron 92, valga acá la aclaración, 92 puntos. Y es un vino elaborado no con Malbec, no con Sangiovese, sino con Quebranta. Es el único rosado que ha llegado a ese puntaje alto a lo largo de la historia de los diferentes concursos, ¿no? Y estoy seguro que va a dar para más. Se está yendo a concursar a Catador en Chile, que es un importante concurso de la región, y en la cual va a medirse con otros vinos de otros países. Y de esta manera vamos a ver qué tal nos va en ese concurso internacional. Solo quiero hacer una mención a su par, que es el Raíces Negras Moscatel de Alejandría, que el año pasado ganó 5 reconocimientos diferentes. Concurso nacional, medalla de oro. Concurso Salón del Vino Peruano, 90 puntos. Virtus de Portugal sacó medalla de oro.
Bien, o sea, ya fuera de Perú, cruzó las fronteras. En el concurso regional de Huaral, medalla de oro. En la guía Patricio Tapia, 91 puntos. Entonces, ha sido el año 2021 para esta bodega y estoy seguro que este año es el año de quebranta de raíces. Muy bien, a ver. Bien. Ahora, acá yo tengo un detalle importante con los rosados, Giacomo, y tú, mejor que nadie, me lo va a poder validar. El peruano, tú sabes que es un asiduo consumidor de pollo, cerdo, pavo. Con estas carnes es complicado el vino tinto, ¿no? Porque los taninos del vino tinto suelen... Son muy potentes. Exacto, te opacan los sabores. Entonces, ¿qué pasa con el vino rosado? ¿Tiene taninos? Sí tiene taninos, porque justamente, si bien es cierto, no es el responsable del color, pero es que donde hay antocianina, que es el que le da el color, esa tonalidad media salmón, siempre va a haber taninos. Y el tanino te va a producir un ligero secor en el paladar. Importante que un vino rosado tenga acidez. Pero bueno, vamos a la parte olfativa que veo que le estás pasando bien. Le siento un poquito hidrocarburo también. Correcto. Como hidrocarburo, ¿no? Como gasolina, así como querosene, como los Rieslings. Correcto, correcto. Alemanes que tienen esa nota característica. Mineral que no. Mineral. Exacto. Mira, este rosado ha sido una gran sorpresa para muchos, porque de pronto hemos pasado de tener los vinos rosados con ese olor a manzanita roja, a veces que caen en el tema de oxidación, porque la quebranta tiene ese problema de oxidación, a obtener un vino rosado con aromas frescos, aromas que te recuerdan, aparte de lo mencionado, puedes recordarte la fresa, la frambuesa, la ciruela, y esto se debe a que la bodega cuenta con tanques de acero inoxidable, con control de temperatura y sistema de tanque siempre lleno. ¿Qué es eso? ¿Qué importa? Sí importa. ¿Por qué? Porque el tanque es tal cual. Vas llenando las botellas y va bajando la tapa y vas dejando menos espacio con el oxígeno, evitando una oxidación anticipada, limpio. Así es, y todo es igual, ¿no? Efectivamente. Prolijo, hay una estandarización en el proceso. Exacto. Entonces, el estilo de Raíces Negras Quebranta 2022 es un estilo elegante, es un estilo amigable. Yo siempre digo que los rosados para mí van, o sea, todo lo que has dicho tiene tal cual, pero yo los disfruto muchísimo con chifa. Oh, por supuesto, con la comida oriental. Estoy pensando en un chifita con esto, estoy seguro que mi familia y yo seríamos muy felices de un chifita con este vino, sería espectacular. Creo que con ese también funcionaría súper bien, pero siempre el rosado ya es algo tradicional en mi casa. Me inclino más por el rosado, sobre todo aguanto un poco más, ¿no? Y considerando los sabores agridulces, ¿no? Donde el rosado peca muy bien. Y claro, imposible hablar de vino rosado y no hablar de Soledad Marroquín, donde Soledad ha hecho muchas experiencias con el tema de los rosados. Le tengo mucho cariño a Soledad. Y claro, y acá entra, por ejemplo, lo que ella me menciona, los maquis, por ejemplo, ¿no? Los carpachos. También acá entra definitivamente como buen maridaje. Las cosechas anteriores las recomendábamos. La ola rosada. La ola rosa, efectivamente. Las cosechas anteriores las maridábamos justamente con carapulcra con sopa seca, porque eran más intensas en sabor y en nariz. Pero este estilo actual es un estilo más amigable, por lo tanto no iría para la sopa seca con carapulcra, ¿no? Y me parece el color que están logrando en este rosado es como... Que es la tendencia actual. Es la tendencia, ¿no? Sí. Es rosado ligeramente naranja, Exacto. bien afrancesado, ¿no? Como los vinos rosados franceses. Tal cual. Jóvenes, ¿no? Un rosado siempre joven, por eso también la botella transparente. Amigos, como se habrán dado cuenta, este programa tiene mucha información que me parece valiosísima. Se suponía que iba a ser un solo programa, pero lo vamos a dividir en 2 programas para poder aprender de Pedro, ¿no? Gracias a Pedro Cuenca estamos aprendiendo un montón sobre vinos, así que van a ser 2 programas. Nos vemos la próxima semana.